¿Qué Agora tal? sim, ¿Cómo estás, Fernando? agora sim. Como Tudo você bem? está? Eu estou Boa tarde. ótimo. E você, Roberto? Bien, bien. Pues bueno, más bien previsto. Pensaba que iba a ser dentro de un rato más porque, no sé, aquí la hora española son las 9 de la noche. Fíjate, me voy a enseñar. Ah, ¿Es de noche? são aqui não, No, aqui é dia de día. ainda. Qué fuerte. Que Espérate, voy a ponerle legal. esto. Ay, voy a poner los E cascos porque siempre he visto. Pensaba que iba a ser dentro de un rato y, bueno, es lo que tiene los directos. claro, Improvisar. claro que sim. Voy a buscarme los auriculares. Vaya, porque lo tenía aquí puestos. Vale, bueno. Coloca o fone de ouvido. Sí, pero voy a ponerlo juntos. Venga, Isso, aquí. eu estou de fone de ouvido. Você me ouve bem, Roberto? Ah, tú me entiendes, ¿no? Que te voy a poner auriculares. Yo te entiendo perfectamente. Si quieres, yo puedo hablar contigo en español, yo puedo hablar contigo en portugués, podemos hacer los Sí. dos. Mejor en castellano, porque yo estoy aprendiendo portugués, pero vamos, estoy muy. Me falta mucho. En castellano hay una expresión que se dice: estoy muy verde aún. Y Ay, qué con. bien, estás muy verde. A Pero veces yo bueno, poco creo a que yo poco. también. Sí. Mira, a veces yo creo que yo también estoy un poco verde en el español. A Pues bueno, veces esto es poco a pienso, poco. sí, hay que aprender un poquito todos los días, yo creo, Sí, sí. Yo ¿no? pues. En tanto, yo ahora estoy intentando leer un poquito de poesía en portugués, literalmente. Sí. Y bueno, necesito la ayuda de traductor y voy aprendiendo a mi manera. Autodidacta es la palabra. Y Y poco a estudias poco voy. portugués entonces por sí solo, ¿no? Sí, Tú por estudias mi portugués manera. por sí solo. Sí, por mi manera. Estoy ¿Y qué ahora para dar lees? vueltas. Pues, por ejemplo, uno Sí, de mis autores que más me gustan es Fernando Pessoa. sí, por Y en supuesto. general, bueno, pero bueno, a él debo admitir que previamente lo conocí gracias a la biblioteca aquí de pública de Extremadura, bueno, de mi ciudad donde vivo yo, en Y tú Badajoz, eres de en castellano. Extremadura. Sí, Tú eres de Extremadura, Extremadura. sí, es la comunidad Sí. Habla un autónoma del poco de país. Extremadura para nosotros. Pues mira, te voy a dar perfectamente. Mira, Extremadura, ¿vale? Se puede decir que engloba, está dentro de España, ¿vale? Que es Europa, que estamos en Sí, otro continente. Y dentro de Extremadura está la comarca que se puede decir que es Badajoz, ¿vale? Y yo me encuentro en ese punto concreto, que es un lugar, bueno, que predomina a priori, fuera de aquí, el tema del jamón. Por ejemplo, aquí sí, cerca está Campo Mayor, que se hace muy bien en los olivos. Campo Mayor, quiero sí, decir sí. también que Badajoz está en frontera con Portugal. Y hay un pueblo que se llama Campo Sí, Mayor, y ahí hacen los olivos, por ejemplo, el aceite, ¿sabes? sí, Natural. claro. Y en general, bueno, más allá del estereotipo de las Bueno, paellas, Badajoz es el jamón, el de pata negra. yo Lo tuve que la predomina por suerte de ejemplo. visitar, yo tuve la Sí. suerte de salir de Salamanca y fui Ah, hasta Granada. Entonces yo bajé toda de Granada, de Salamanca hasta Granada. uh-huh. Ha sido muy bello. Después de Granada, yo me fui para Sevilla y conocí toda la región y después me fui a Toledo y volví a Madrid para coger el avión. Entonces he comido la pata negra, por supuesto, ¿no? Oh, El qué jamón, por bueno. Que supuesto. este el jamón. Y he Es que, mirado y miré también los cerdos, todo el césped en las fincas. Tengo muchas fotos. España es un país muy bonito. Los olivares en España es algo fenomenal. Y me cuenta, hace tiempo que escribes poesía, ¿cómo es tu vida de poeta, de escritor en Extremadura? pues mira, te voy a explicar. Yo llevo escribiendo desde Sí. los 12 años y ahora tengo, recién cumplí el domingo de 28, así que hace muchos años, ¿no? Como dicen años, ¿no? Lo llaman aquí en portugués. Ah, qué bien, eres muy Sí, jovencito. sí. No, no te cuento mi edad, ¿eh? Eres muy jovencito, no te cuento la mía. Bueno, Hombre, tú dime. sabes que la edad es mental, por lo menos yo opino así, y sobre todo la poesía lo que me dio mucho es apertura mental, sobre todo Sí, sí, fluidez, mucha cultura, sobre todo leer los pensamientos de la gente exánime que es muerta, ver otras edades, otros más allá de la mía, a mí fue increíble, fue una y eso lo puerta creo. a otro mundo sin viajar, literalmente, Claro, y mi periplo empezó, bueno, como te dije, a los 12 años,
pero tuve la influencia del hip hop, que es el rap, que es una música urbana que viene de generalmente Norteamérica, y empecé allí con un amigo poco a poco, pero llegó un punto en mi vida, ¿vale? Que yo tenía un grupo de rap y tal, que yo quería avanzar con otros lares, otros caminos, y fui colindando con el tema de la poesía. También tuve la suerte que mi madre es artista, en el sentido de que ella es pintora, es poetisa, y también desde niño tuve la suerte de que ella me leía mucho, me inculcaba mucho, me leía todas las noches y me ponía, bueno, si te enseñara la librería que tengo en casa, mi madre siempre me inculcaba y me ponía William Blake, Shakespeare, bueno, en el tema del teatro, por ejemplo, Lorca, cosas aquí muy, muy cerca, o por ejemplo, una persona muy importante que me leía mucho es José de Espronceda, que es un poeta muy importante del previo romanticismo, los primeros del romanticismo, el movimiento, y es de aquí, es de Badajoz. Creo que es un pueblo, no sé si es cerca de Salamanca, o no me acuerdo, un pueblo aquí, pero es de Badajoz, este poeta. Y yo tenía suerte que me he nutrido mucho de eso, y en España hay una cosa muy, muy bonita, que hay el tema de la cultura se propicia mucho, se fomenta, y yo tengo la suerte que en tema de economía no soy rico, pero hay puntos que te ponen los libros muy económicos. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, yo te voy a decir una cosa. Me harto yo, como truco, esto es como gimnasio, ¿no? Sí. Yo creo que aparte de escribir, que mira, por ejemplo, escribir todas las mañanas, por ejemplo, esta última vez que me lo he hecho, es algo vital, escribe, y luego si te enseño, pues me harto, tengo una bolsa aquí llena de libros, vamos, me vas a decir loco, pero yo creo que libros de, por ejemplo, la biblioteca, que es lo que te decía yo, sí, que una cosa muy buena, sí, me lo dejan gratuitamente y yo tengo unas semanas para devolverlo y bueno, es una santa locura. Pero te quiero decir que... ¿Y tú lees todo de una vez o tú eres un lector que lee primero un libro, lo termina y después lee el otro? ¿Tú mezclas las lecturas? Ahora te explicaré. Es que no es lo mismo un libro de narrativa o de poesía. La poesía, lo que a mí me encanta, ¿vale? Es que, por ejemplo, yo puedo intercalar 9 libros a la vez en 2 semanas, por ejemplo, una semana, con una cosa muy importante, que lo bueno que tiene las poesías es que es breve, es efímero, es concreto. Sí. Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, que la tengo aquí. Ella hace, por ejemplo, también tira... Puedes leer si quieres. ¿Sí? Puedes leer ¿vale? Si quieres una poesía. Es muy contemporánea, ¿vale? ¿No? No, Alejandra Pizarnik es cercana, pero ya está muerta. Es una poetisa argentina que fue la última de la generación de los poetas malditos, que bueno, ella se denominó así, pero los malditos eran franceses y ella era argentina, pero como le encantaba Francia, que fue la primera que sacó, por ejemplo, un detalle, un libro antes en francés que en castellano, ella hablando castellano, un detalle cultural. Claro. Y a mí es una de las poetisas que más me gusta y me encanta. Mira, una frase de ella, por ejemplo, qué bien. Dice, en la otra madrugada, dice... Veo crecer hasta mis ojos figuras del silencio y desesperadas. Escucho grises, densas voces en el antiguo lugar del corazón. Ella, ejemplo, es muy concreta en esto, pero luego tiene, por ejemplo, narrativa con densa sangrienta, por ejemplo. Pero lo que te quiero decir con el tema de la poesía, que lo bueno que tiene, que no es como una narrativa que tardas más, te dilata, te engancha. Lo bueno que son como sentimientos concretos. Yo me puedo leer una página, un libro, por ejemplo, lo ves aquí. Sí, mismo, sí, por supuesto. ¿Vale? Claro. Es breve, ¿vale? Concreto, y yo digo, este poema no me gusta, salto a otro. Y yo, cuando me pongo a escribir, me pongo música y tal, y yo soy de intercalar. Me estoy leyendo por ejemplo, un poema, lo interiorizo, me leo otro, pum, lo interiorizo, vale. Y lo veo y digo, no me gusta, pues ¿sabes qué hago? Directamente lo aparto y ya lo veo luego. Es la ventaja de la poesía. O leerlo por internet, pero en general a mí me gusta más yo palparlo. El libro, por supuesto. Eso es, ¿no? Yo también leo mucho los autores contemporáneos aquí de Brasil, incluso a mí me gusta comprar sus libros. Es muy importante también para hablar de ellos, para venir aquí en internet y hablar con los poetas, con los escritores, porque es muy importante para que la gente vea que la literatura es algo vivo, que aunque el escritor que estudia ya está muerto, pero no, hoy día se produce mucha poesía. Demasiado. Y hay muchos lectores también. Entonces, esta charla que nosotros estamos teniendo hoy es para que los brasileños te conozcan, ¿no? Y así tú puedes hablar de tu poesía y quizás un día traduzcamos tu poesía al portugués. Muy bien. Eso me parece increíble. Yo, sobre todo, apoyo mucho el tema de comprar los libros, sobre todo, y yo siendo autor más.
Pero yo tengo un inciso, que es yo que soy, no, tengo ahora un momento de mi vida que tengo un ritmo tan loco que Sí. yo tengo la suerte que en vez de comprarme los nuevos, que lo hago muy concreto para apoyar a autores nuevos, pero tengo la suerte que los tengo en la biblioteca o soy más de, como soy mucho de leerme poesía muy rápido, muy veloz, porque uno, me lo pelo rápido, es que me sabe a poco. Pues Sí, generalmente, por claro. ejemplo, lo puedo comprar de segunda mano, es más económico. Me sale bien porque yo tengo Claro, esa, es que esa suerte. sale muy caro comprar muchos libros. Claro, tenemos que ir a la biblioteca, pero los contemporáneos, los autores nuevos como tú, ¿no? Hoy día, tus Sí, libros ya están en la biblioteca. sí, ¿Cómo tú los míos haces? sí. Mira, yo lo Qué hago de varias bien. maneras. Por ejemplo, te voy a Sí, explicar. Están en librerías físicas, está en la biblioteca, también lo puedo coger por internet, lo tengo desde varias vías, especialmente. claro. Vale, y Incluso tu online. editor, tú tienes un editor que te ayudas con la divulgación de tus libros. Sí, 50-50, porque esto hoy en día tengo gente que me ha ayudado, por ejemplo, te voy a enseñar. Este es mi último libro, Folios Mojados, ¿vale? Que me lo editó Manuel Gómez de Astruc, ¿vale? Que es un gran autor de fantasía y también de medievo oscuro. Y, por ejemplo, el tema de la distribución, por ejemplo, aquí en España, como lo hago yo por ahora, es mediante online o físicamente, que yo lo suelo hacer más así, de ir a los libreros físicamente o llamarlos, o, por ejemplo, tuve la suerte este año, bueno, sí, aún no terminó el año, este año lo pude presentarlo en la Esto. Feria del Libro de mi ciudad. Y Así de fue muy importante y Extremadura. ahí fue mucha gente, porque hay una tradición en España, por ejemplo, que se llama la Feria del Libro, que es una Sí, entidad sí. que va por ciudades y que a cierto tiempo hace grandes eventos y los autores los acoge y hace presentaciones y luego hace firma de libros y va toda la ciudad entera. Y es algo que increíble. Tuve la suerte de participar este año porque no siempre se puede estar porque por el cupo, pero Sí. por ejemplo hay una forma más directa. Yo lo prefiero así, más de tú a tú. Por ejemplo, también para que la literatura viva, por ejemplo, estoy ahora haciendo un movimiento, ¿vale? Porque con el tema del coronavirus ha habido una decadencia cultural por el tema de negocios en España, me imagino que en el resto del mundo igual. Y, por ejemplo, Claro. había las pequeñas librerías han ido cerrando y había una que es la Merienda de Letras, aquí en Badajoz, que la estuve viendo con un amigo que es fotógrafo y digo, hostia, qué putada que se está cerrando, ¿qué podemos hacer? ¿Y sabes qué hicimos? Hablamos con ella y digo, ¿y si reunimos a los autores? Que yo conozco mucha gente y hacemos poesía, eventos, incluso con gente que hace narrativa. ¡Pum! Fue un pelotazo, un triunfo la primera vez y la otra vez, que esta fue la última foto que he subido, vinieron más autores incluso de mayor renombre de la comarca y se hizo más gorda. Lo que te quiero decir que lo que hace viva la literatura, aparte de que está yermo, muerto los libros, la gente que la vive es una cosa increíble, porque esto puede estar muerto, el autor no puede estar, pero si nos reunimos todos, por ejemplo, fue algo tan humilde que estuvimos en una plaza, lo montamos todos nosotros y se armó la del 15, bueno, como una expresión. Quiere decir mm, que se hizo grande la cosa. Que te quiero decir que los Eso es muy libros, lo bueno que importante. tiene, que más allá de leerse, la gente lo pueda vivir. Y estas cosas, por ejemplo, Claro, la poesía es... el escritor Sí, necesita vivir su obra, ¿no? Aún está sí, vivo, sí. entonces necesita explorarla. Y en la feria, ¿cómo fue la feria que participaste? ¿Vendiste el libro? ¿Ha dado autógrafos? ¿Ha hablado con Para, las personas? ¿Cómo ha sido? Mira, fue una cosa que fue la primera vez que que participé en un evento tan grande como ese, encima fue en mi ciudad. Pues Sí, básicamente fue una presentación que hubo, como otros autores, y luego una firma de libro, y luego tuve la suerte allí que me vio Onda Cero, porque yo te lo enseño, que tengo el libro aquí atrás, espérate, ¿vale? que también este año tuve la suerte, bueno, más bien el pasado, si te lo enseño un momento, tengo aquí los libros, Sí, sí. que me han seleccionado entre los mejores poetas de Badajoz, y soy miembro de la generación del 2017. Es un Vale. grupo de poetas extremeños de aquí. Ahora te voy a enseñar el libro. Sí, sí. Sí, este es. Y esos libros lo adquiriste en la feria. Sí, es que te voy a comentar, luego me ficharon en la radio, en Onda Cero, que es una aquí muy grande en Badajoz, bueno, más bien nacional, Sí. y me hizo gracia porque esto es como poco a poco haces una cosa, va saliendo otra, y bueno, la anécdota viene de esto, que me ficharon en esta generación, que es un grupo de poetas de aquí de Badajoz, que es un De montón la de generación de gente, 88, ¿no? He no, leído algo suyo, no, 2017, 2018, 17, 2017, esta generación, sí, de sí, poetas. sí. Pues es ¿Y lo que te cuántos decía, sois? que
Pues ahora somos alrededor de 32, somos unos cuantos. Y vosotros siempre se reunís para hablar de poesía y Y de para todo. publicar. Tiene entonces esta pandilla que sigue junto en este camino poético. Sí, mira, por ejemplo, te voy a enseñar, son gente, así Sí, salen las fotos de la... Por ejemplo, José Manuel Sánchez es una persona de aquí muy importante, increíble. ¿vale? Tengo diversidad de gente de diferentes edades. Yo tengo la suerte que soy de los más jóvenes, porque en Claro. general, mira, joder, José Manuel Ferrera Parra, Ay, qué este hombre bien. también. Puedes leer algo si quieres Mira, de él, por de ejemplo, él, ya que lo has presentado. sí. Por ejemplo, esta Por persona es una ejemplo. persona que más admiro, que se dice, hay un poema que se llama, que es mucho de poesía de calle, este hombre, de vivir la realidad, y por ejemplo dice La derrota, dice, Sí, en la roca de la dehesa, debajo de la encina grande, hoy fluyen por sus grietas las sales del cansancio, los sudores de un niño aún parecen arroyuelos sobre la piedra, como los que bajan al alba entre las encinas y que escupe el rocío desde los altos. La silueta de un niño que anduvo arando sobre la dura roca se ha quedado dormido. Solo Dios y él sabrán que sueña con los que tan profundo está soñando. Soñará con el látigo y la mano con que paga al amo su miseria. qué triste, ¿no? Pero muy Sí, real. sí, es que este es un autor que vive mucho en la realidad y luego la extrapola en las letras. Sí, Yo sí. especialmente lo admiro mucho porque lo considero mi maestro y tengo una suerte que esta gente me enseña a mí, pese yo tenía mi edad, son gente que tiene de 60 de promedio tirando para arriba y son de la Sí, poesía de antes, porque la poesía tú ya sabes que tiene muchos géneros, ¿no? sí, sí. Y yo viviría más de la gente, de la contemporánea, tirando. Ahora esta época se llamaría de otro nombre y dentro de un siglo nos pondrá un nombre, pero yo tengo la suerte, por ejemplo, de vivir dos cosas, ¿vale? Una es que yo podía llamarla la old school. La old school quiere decir en inglés como la vieja escuela, otra generación, que son gente de la poesía clásica, que quiere decir las coplas, las cantan las sevillanas, o poesía de esa época, que son personas que aún la viven y cuando ya no estén aquí, ese estilo morirá. Y tengo que Sí, agradecer sí. mucho porque yo he vivido de esta y, por ejemplo, yo estoy en Badajoz, pero he vivido 10 años en el norte de España, en una ciudad que se llama Barcelona, y allí había un movimiento, en un lugar concreto, se llama Cronopios, y había mucha gente de mi edad, incluso más joven, y yo he visto el contraste de lo de ahora y con lo de antes y me siento muy afortunado porque en realidad el tiempo te marca y yo con esta gente tengo la suerte de que estoy viendo las técnicas de lo viejo y de lo nuevo. Y es Sí, una cosa sí. que, lo que te decía, que nos reunimos cada 15 días. Ahora con el tema de este no, hemos parado un año, pero estamos viendo otra vez. Y siempre, por ejemplo, los jueves vamos a un sitio y empezamos, hay gente que canta, otros que recitan, otros que hacen teatro. Y es siempre vivir la cultura desde gente que lo hace, que son escribas, que escriben, son gente autores que sacan libros y siempre estamos ahí. Por lo menos la generación de Y 2017. ahora, después de la pandemia, habéis recuperado todo eso, porque hemos Sí, pasado un tiempo así, un poco isolado todos, y ahora ya estáis de sí, vuelta para que estamos de podéis vuelta. encontrarlos y se Sí, reunir sí, de en nuevo, ¿no? realidad, sí, no, el tema de pandemia fue, pese a todo, una especie de pausa en el tema cultural. Sí, 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 Incluso ha sí. habido una muerte en librerías, en autores, suicidios. Pero yo sabiendo esto, me cabreé un poco y antes que empezáramos con mi generación a hacer esto, empecé haciendo el tema de merienda de letras y yo creo que fuimos uno de los primeros en hacer cosas con Soledad y Antonio Hernández, que es fotógrafo y la librera, en propiciar esto, porque esto son dos cosas. Esto se llama Badajoz Contigo, que suele ser el grupo que hace estos eventos para Sí, realizar la sí. poesía, incluso hacen micro libre para gente nueva que quiera juntarse, sin tapujos, que entre. Y yo creo que somos nosotros los autores que tenemos que decir, volver otra vez a iniciar la poesía, la literatura, lo que sea, porque por ejemplo con Merienda de Letras la otro evento fue todos poetas, esta vez ha sido mayoría poetas, pero por ejemplo hay narradores también, como Daniel Silva también. Es un hombre joven también, muy bueno. Que en este caso Badajoz no discrimina géneros. La poesía es, en mi caso, es el culmen, No, porque no, somos una no hay que generación, pero discriminar géneros en la no, poesía, no, de no, hay ninguna manera gente, ninguna. A claro, mí me y gustan hay todos gente, los sí. géneros y hay que disfrutarlos. Porque están ¿Cuál te ahí los gusta? géneros para que uno pueda escribir y elegir. A ti te gusta Fernando Pessoa. Fernando Me Pessoa en encanta. portugués
seguro ha explorado muchos géneros, ¿no? Exploró muchos géneros dentro de su poesía, con sus heterónimos. Es algo así muy, muy bueno. Ahora dime, ¿este tu último libro fue construido en el momento de la pandemia o fue escrito antes del momento de la pandemia? Este tu Antes, último libro. antes. Es Antes. que, ¿sabes qué pasa? Que es muy curioso este libro porque yo empecé desde los 12 años, pero un momento concreto de mi vida, que esto Sí. fue literalmente hace 5 años que empecé a escribir este libro, porque yo empecé a escribir a publicar desde el 2016 y siempre he hecho el récord de cada año sacar un libro, un trabajo. Y este libro fue en un momento de mi vida que yo, bueno, habla mucho de la decadencia de la sociedad y, bueno, sobre todo me sorprendió mucho que fue hace tiempo porque después de ahí empecé a coger un sprint, una velocidad, vamos, me dediqué mi vida a escribir incluso con disciplina, cada día escribí haciendo, ya te digo, esto es sobre Loki la nada, por ejemplo, y esto es lo Sí. que lleva 3 semanas con máximo. Yo me hago un curro, lo que te quiero decir que esto es disciplina. Y este libro, por ejemplo, refleja eso. Lo que esta sociedad es ahora, ante la pandemia, y de la casualidad, que yo ya hablaba de que la sociedad estaba en decadencia, de lo sórdido, por ejemplo, también estos folios mojados, que la hice yo la Folios fotografía, mojados. que los fui a un descampado, ¿vale? Los tiré ahí un día que llovía, cántaro, llovía, pero hice la foto y quería representar folios mojados, ¿vale? La impotencia del escriba delante de la sociedad, de alguien que lo da todo y no recibe nada, solo recibe el silencio sosegado de las calles ausentes. Y entre otras cosas también desamor, crítica social, desgarro, mucha emoción y sobre todo este libro predomina mucho algo que me llamarán loco, pero una técnica que se llama el verso largo que utilizan por ejemplo Walt Hillman, que por ejemplo si te fijas, Sí, es sí, las sí, líneas sí. son muy largas, pero tiene verso, Muy ¿vale? interesante. Sí, sí. ¿Vale? Para concentrar por metro cuadrado las frases, incluso largos, porque como bien te dije, que yo veo lo clásico y lo clásico es hacer poesía muy breve, concisa, pero yo intenté en este libro hacer todo lo contrario. Que no siempre lo hago así. Yo en cada libro, por ejemplo, yo qué sé, y te enseño una estructura, esto es más corto, si se ve, Sí. o los versos lo distribuyo ¿lo ves, por ejemplo? Los versos los distribuyo de otra manera, ¿vale? Que lo que quiero decir que en Vale. cada libro no significa que sea así concreto. En cada libro, lo bueno que tiene la poesía, que tiene, yo lo llamo skills, habilidades, tiene, es tan vasto, lo que tú decías, no hay que centrarse en una cosa. La poesía es un género, pero mal dicho, tiene muchos subgéneros, tiene muchos estilos, porque no es lo mismo hacer el verso largo, corto, con la retórica, con estilo barroco, con estilo moderno, como por ejemplo hacer la generación beat, que es mucho jugar con las palabras sueltas. Mm. Por ejemplo, en este golpe fue hacerlo más conciso, porque yo me he centrado más en la reflexión, más que en la exaltación del sentimiento, que también está así siempre en la poesía, pero estamos más enfocados en ese tema. Y sobre todo la crítica Claro. social de la frustración, porque, como hablamos antes, eh, el tema de la poesía siempre ha habido en toda la literatura una cierta discriminación a priori, porque tiene la suerte y la desgracia que la poesía tiene que concentrar mucha emoción, mucho sentimiento, mucha lógica en frases muy concretas y eso para irlo cosiendo requiere tela. Y a veces, pues, como solo se enfoca en el tema sentimiento, tiene el estereotipo de que, ay, es para mujeres, para hombres mayores. No, al revés. Yo tengo ahora No, 28 años, pero yo de pequeño leyendo y me encanta y no me da vergüenza alguna. Yo te diré que sí, mi generación son gente ya maestro de la vida, pero no es así, es un estereotipo que, a grosso modo, ¿no? Porque siempre veo que dicen, no, la poesía es para mayores. No es para mayores. Son para personas emocionales que entienden y tienen discernimiento. Y lo que te decía antes, que el tema poesía tiene un poco de tapujos porque si tú haces cosas diferentes requiere un poco de esfuerzo del lector, ¿vale? Y ahora vivimos unos tiempos que yo lo podía llamar efímeros, el Big Mac, que ahora se quiere hacer todo muy rápido, muy sencillo, los autores se tienen que adaptar al lector, cuando de toda la vida, por ejemplo, hay un ejemplo que se llama Lord Dunsany, que es, por ejemplo, el maestro fue de Tolkien, que es inglés, que él tenía una literatura muy concreta, se ve que es uno de los maestros de alta fantasía, y antiguamente los lectores se adaptaban a los autores, pero ahora por el culpa de las editoriales, por el tema económico y por el tema de intentar subsistir, los autores se adaptan
a los lectores. Y hay una pequeña putadilla, permíteme que diga este taco, que la poesía es un género invendible, es un género que no se puede, ¿cómo se dice?, tergiversar, manipular. Quien es poeta no se vende, lo hace por pasión. Y a veces que la industria y la poesía que hace un autor diverge, no camina. Pero te diré una cosa, como tú y como otros, y la sienten y la aman, aunque sean pocos, la aman. Por ejemplo, había una frase de Federico García Lorca que decía, yo no quiero adeptos, yo quiero amantes. Sí. Por eso la poesía la amo tanto, porque la gente que está es simplemente la que la ama. Y eso básicamente, entre otras cosas. Por supuesto, yo digo eso, a uno hay que le gustar mucho la poesía, ¿no? Porque está en el corazón, ella viene del corazón para que nosotros podamos decirle el sentimiento, ¿no? Ella trae el sentimiento humano. Yo digo mucho eso a las personas que empiezan a escribir, que quieren escribir, no importa si vas a ser un autor de suceso, si no vas a ser un autor de suceso, lo que importa es que tú lo hagas. Porque la poesía es una manera de expresar lo que tú tienes dentro, lo que tú necesitas hablar consigo mismo a veces, ¿no? Y tú no quieres leer algo de tu libro para nosotros ahora, para que podamos conocer un poco más de tu poesía. Pues mira, por ejemplo... tú pones títulos en tus libros, en tus poemas, tú pones títulos. Sí, siempre, casi siempre. Siempre lo pones títulos. En todo. Sí, porque... yo lo veo una cosa muy importante, por ejemplo, mi estilo, que no quiere decirlo. Por ejemplo, Becker, que es un autor muy importante del romanticismo, lo pone como rimas y no le puso nombre. Hay otros autores como Alfonsina Storni que pone nombre y otros no. Bueno, también argentino. Pero yo, en mi opinión, ¿vale? Yo creo que un poema requiere un título y sobre todo que sea acorde con el poema. Que la poesía lo bueno que tiene es que la definición de poesía significa... la expresión del ser humano artísticamente para expresar emociones o sentimientos. Pues yo no lo veo ni mal ni bien, pero en mi caso, para darle un toque de más allá, me gusta definirlo bien. Mira, por ejemplo, uno concreto. Este lo subí, mira. Este lo titulo Todo este pensar. Todo este pensar. Sube el volumen a esa música que inspira. Violoncheros llorando entre pianos con espinas. Otro día en la penumbra esperando el alba, donde me respalda mi resguardada escarcha. ¿Cuántas veces hemos sido amantes en tu parada? Estación invernal que viene y va, pero a la vez ella nunca pasa, nunca pasa, nunca pasa. Solo esta autopista se colapsa mientras se extingue este pesar entre la conmoción de las zarzas, de los continuos desvelos sin consuelo que conmesura esta existencia amarga. Frivolidad versus afecto. Dime, ¿quién ganará? Cuando un zopenco se enamore de otro flamenco que solo por ser rosado ya le tacharán. Rosa, ¿por qué sigues amando aún teniendo espinas? Nadie puede abrazarte sin pincharse, con tu figura que nunca desestima punzar. Es prescindible estos engranajes de mi motor primigenio, si esa teoría del latir siempre se para. Cuando se compara este sentir que queda resentido con tu mirada, se clava mi pupila y no dice nada. Regodéate jadeante ante la súbita verdad, relativa a sustantividad que sea tangible, en el mismo tiempo y lugar, tu piel y mi caricia, para poderlas hacer chocar, tu labio y mi labio para que puedan colisionar, todo tu cuerpo contra mis huesos, para que así todo a la vez pueda quebrar. Súbele más grafito para poder bramar, junto a este lápiz que poco le queda ya, dame más tinta para que este boli pueda de una vez al fin sollozar. Dame esa laguna que privatiza todo este todo, que totalmente, palabra tras palabra, se dilapida en este pecho, todo este pensar. Qué bien, hombre, muy linda, ¿no? Sí, una historia de amor al fin y al cabo. Sí, algo muy romántico y también muy sensual cuando dices de las piernas, del cuerpo. ¿Ha sido para alguien este poema o especial? ¿Qué crees? Es una alegoría este poema que parece que sea para una mujer, pero es una poesía al pensamiento cuando estás a las 4 de la mañana reflexionando, mirando la nada. Es una metáfora del amor hacia la nada, no hacia una mujer en sí. Se llama en poesía metáfora, alegoría, cuando tú haces una cosa representando a otra. Puede parecer que es el amor. A ver, aquí tengo poemas también de amor, o por ejemplo de
dedicación a una amiga que se murió, pero en este Sí. concreto de amor no es. Pero utilizo la retórica para enfocarlo así de esa manera, para decir que amo a un concepto inexistente. Algo que está mucho más allá, un amor que está mucho más allá de algo terreno y único, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente. A ver, vamos a conocer otra entonces. ¿Qué vas a leer ahora? ¿De este mismo libro? ¿Aún sigues con este último libro tuyo? ¿O vas a leer ahora? Mira, te puedo leer de Porque de otro. golpe a golpe, verso a verso, que es lo que yo te conocí a través Sí, de golpe a golpe y verso a verso, y hemos empezado nuestra charla, porque de pronto ya te pregunté de Manuel sí, Serrat, ya te he preguntado, y me has contado algo muy interesante. Si quieres hablar un poco de golpe a sí. golpe, verso a verso. Esa es una frase de Antonio Machado, que fue Mm. uno de los primeros. Yo tuve la suerte de muy niño llegar a mis manos un libro muy antiguo de él y un poema que se llama Caminante no hay camino, se hace camino del Es andar. perfecto. Ahora es muy conocido, siempre ha sido, pero Sí, a mí claro. ha sido un aliciente, un ánimo en momentos de silencio cuando yo empezaba y decía, joder, qué duro es escribir, hoy no quería sacar el libro, cuando no lo había sacado nada digo, no sé si hacerlo, y me acordaba esa frase que decía, el camino se hace al andar, y decía al final El del camino poema, se hace al andar. y al final del poema dice, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, por eso yo digo, golpe a golpe es dar la cara, salir a entrevistas, decir lo que sientes, y verso a verso es escribir como un cabrón todos los días. Pues eso, es como quien Qué va al bien gimnasio, esta sí, por lo menos yo lo definición. veo así, porque llegó un momento Vale, en mi es vida, tuya, poeta, es tuya. Sí, perfecta. me caló, por Porque en eso la esa frase, realidad la poesía es algo así. Nosotros tenemos que luchar con la poesía todos los días. Hay un poeta en Brasil que dice eso, que más nosotros nos despertamos, nosotros empezamos a luchar con las palabras. Y es una lucha muy vana, luchar con las palabras. Y hay que sí, luchar. Yo veo cuando tú lees tus poemas o cuando tú lees los otros poemas, tú traes una intensidad dramática en la lectura. ¿Ya lo has hecho vivo. teatro, algo así, lectura dramática? ¿Cómo has Pues adquirido mira, esta lectura interpretativa, la bohemia? es más porque lo vivo, porque Sí, yo tenía una súbita elección de vida de que haría esto, mi profesión, aunque sí. no sea lo más concepto, lo más idílico, porque yo es que mi oficio es técnico de sonido, ingeniero de audio, y ahora soy vigilante de seguridad, fíjate, que no tiene nada que ver, Vale. pero me mete las Bueno, letras, pero hombre, yo no ha importa si sido esto es esto para importante. ganar la vida, pero para Nada, lo que a sí, mí me da de comer del alma es esto, porque te voy a decir una cosa, esto es un diccionario, ¿vale? sí. Aquí vienen muchas palabras al azar, pero la gracia es hacer esto con coherencia y plasmarlo. Pero te voy a contar una cosa muy concreta. El poesía es un término general, pero te voy a decir las evoluciones de la poesía, ¿vale? Poesía es el texto, ¿vale? Luego viene algo que está en un curso más evolucionado, no, es que es el slam, por ejemplo, que es la manera de, por ejemplo, yo si lo recito, se llama hacer slam. Una cosa es solo escribir, porque hay gente que escribe, ¿vale? Y Pero no no lee lee. nada. Quien lee Sí, sus poemas o lee poemas, ¿vale? Sus poemas se llaman slam. Pero luego hay otro género, ¿vale? Que se llama rapsoda. Los rapsodas son gente que solo interpreta poesías ajenas y no propias. En este caso yo sí. veo una evolución, el tema de recitarlo, ¿vale? Porque escribir, se puede escribir, hay autores que no lo quieren hacer, leerlo ni nada, es muy respetable, pero te digo, el tema de luchar no es pegar, no es violencia, el tema de luchar es Por metafóricamente decir supuesto. que es una cosa, el tema de la emoción es muy difícil, el tema de expresar algo tan interior y extrapolarlo en palabras. Es como te digo yo, ¿cómo extrapolas esto? Esto es papel muerto, ¿cómo haces sentimiento? Pues lo haces echándole ganas, luchando y dando la cara. Eso es la poesía, eso es el slam, Esto es ese como punto. yo te he Es dicho ahora el de este slam, poeta brasileño, ¿no? Que exactamente. hacer poesía es luchar con las palabras, ¿no? No Sí. es pegarse, por supuesto que No, no. no, no, que va, al Pero, revés. pero hay que pensar, ¿no? Hay que reflejar. Y es muy importante para que todos puedan sentir eso, saber que pueden hacer poesía también, porque Sí, ayuda al alma a sentirse mejor. sí, Y creo que nosotros somos personas mejores así con eso. sí, lo que pasa es que la poesía es lo bueno que tiene, que es multidisciplinas, porque, por ejemplo, lo que hablamos antes, que es bueno beber de todos los géneros, puede ser erótico,
fantasía, de aventura. Lo que te quiero decir es que la poesía, por ejemplo, son Incluso versos religioso. y, no broma, por ejemplo, el tema de la Biblia, antiguos No, versos, en lo que tiene serio, mucha filosofía. Por ejemplo, leer Nietzsche, por que a mí me encanta, por supuesto. ejemplo. Lo bueno que tiene, por ejemplo, si tú puedes extrapolar los otros géneros al tuyo, por ejemplo, la poesía, si tú lees mucha filosofía o lo metes en reflexión, puede hacer, aparte de la métrica y del verso, tú le puedes meter reflexiones, que en este caso es haciendo preguntas o, por ejemplo, si tú puedes ver de la literatura erótica y, por ejemplo, lo que te he dicho antes, ¿no? Que yo puedo hacer, en vez de un poema a una mujer, y puedo hacer sensual, o, por ejemplo, hacer algo tangible, que es a la nada, que es como lo que te he dicho antes, ¿no? Es coger esos recursos, lo bueno de leer, que tú coges esos recursos y los extrapolas ahí. Y eso, por eso es bueno leer, aparte de poesía, yo porque soy muy obcecado y me encanta, y leo otras cosas aparte, pero si Claro, tú no, lees yo creo muchos que es muy géneros, que puede ser importante. teatro, lo que sea, todo te aporta. Por ejemplo, hablando de narrativa, si tú lees teatro, te ayuda a hacer los diálogos. Si tú Por lees, por supuesto. ejemplo, misterio, le das intriga. O, por ejemplo, si tú lees mucho, como Jack London, que es mucha acción, aventuras, tú puedes meterle el tema de el movimiento en tu literatura. Por eso el tema de leer muchos géneros es bueno porque tú aprendes de los maestros y se te queda dentro y haces algo diferente. Es como coger muchas cosas y te sale algo nuevo. Transformar la materia, eso es alquimia. Como Yo te digo, alquimia de importa verbos. leer de todo. Hay que leer de Sí, todo sí, para alimentar el de alma, para todo. que puedas sacar algo, ¿no? Es Exactamente. muy importante. Antes de escribirnos, nosotros tenemos que ser buenos lectores. Porque Sí, es si que es somos buenos básico. lectores, es básico, así podemos Sí, escribir buenas cosas. sí, Bueno, porque si no hombre, te mira, nutres, no vives. sí, verdad Sí, que sí. sí, sí. La hora está volando, ¿no? Nosotros hemos Sí, no combinado sé cuánto. unos 50 minutos porque para que se Sí, quede sí, porque si no grabado se acá. borra. Ha sido un ¿Verdad que placer, ¿eh? sí? Hablar contigo. Antes de irnos, por favor, más un poema, ¿no? Bríndenos con tu lectura, con tu Vale. poesía. Yo estoy hablando aquí con Roberto, poeta español de Extremadura, y está nos contando un poquito de su poesía y seguro que ha sido fenomenal. Muchas personas han dicho muchas cosas aquí, ¿no? Agradeciéndote de todo y yo también. Y Gracias vamos a a todos que nos seguir. están viendo. Vale, Pues mira, hombre. para despedirnos, esta vez, Sí, claro. este es el primero, espérate, el tercero. Golpe a Vale, golpe, verso a verso. ¿Vamos a seguir ahora con poema de golpe a golpe o no? ¿O no, sigues con... no, esto es otro poema. El golpe a golpe a verso no es un libro en sí, es una frase que me marcó la Solo vida. una... Ah, sí, 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 sí. yo la utilizo como referencia, por ejemplo, a mí me inspiró ese poema Antonio Machado en Pensador Errante, ¿vale? Me fui a una ciudad llamada Pensador Zaragoza, a Los errante, Monegros, vale, vale. hice la foto allí, lo que quiero decir, por ejemplo, este libro que va de eso, del camino, que te alejas de la ciudad y te pierdes en la reflexión. Y, por ejemplo, ahora sí hablando un Entonces, poquito sigamos de, con poema de... sí, Sigamos de con otro poema. libro. Sí, por Sí, de ejemplo, te otro voy a leer libro. este de aquí, que este sí que es romántico, porque en esta época sí que estaba enamorado de la que era mi pareja, y es así. Sí, Dice, sí. pensar en ti es como caminar entre la penumbra de la noche, repleta de luciérnagas bajo la luz de la luna. Pensar en ti es como palpar las nubes, sentir la colisión del fervor entre la inmensidad del mar contra las rocas. Pensar en ti es como viajar hasta el infinito del universo y quedarse contemplando la estrella más hermosa. Pensar en ti es como leer la poesía más bella del mundo y observar el crepúsculo más intenso. Porque pensar en ti es como sentir tu imagen tocando el instrumento de mi alma, haciéndolo latir hasta el infinito. Joder, seguro Este que a sí, ella le gustó mucho la poesía, sí, esto sí ¿no? que se la diga a una muchacha, sí. Sí, le encantó. Seguro que sí. Pues Roberto, muchas y la gracias. poesía para Brasil que me has dicho que Ah, iba a sí, te lo iba a decir. decir, pero no Sí, te la voy a claro, poder hacer ¿no? porque le pedí a un amigo que me lo hiciera, pero no pudo venirse a hacerla. Porque la quería hacer con el tema de Entonces, valorización, no te la puedo decir. Porque la quería entonces traducir, pero no pude. todavía, La dejamos para la todavía no está siguiente. hecha. Todavía No, no está hecha. Pero está en vamos a combinar proceso. entonces porque Sí, seguro, mira, muchas personas han entrado, han visto, han comentado, ha sido fenomenal. Entonces podemos combinar un otro día para que entremos de nuevo, para que tú lees más poesía y así hablamos un poquito más de la poesía en España, aquí en sí. Brasil. Incluso más adelante me la puedo preparar en portugués y si me pillas con unos meses más de que me avance mi nivel, podemos hacer réplicas incluso cuando estás en portugués, si lo quieres. Nós vamos também fazer em Tudo português. Seu bem. português vai ficar Pa- perfeito, com Falar certeza. portugués. Sí. Falar português. Yeah. Hombre, muchas gracias, vale, por tu atenção, por todo. Muito Ha sido obrigado. eu que agradeço imensamente essa conversa.
Buenas noches. Obrigado. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Então, encerra aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Agradeço. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.